comprender que hay un estilo de vida en el mundo que contamina. Entonces, y dices, pues no es que te lo comas, es que sale de tu corazón. Llega un momento en el que está tan sembrado, tan profundo en tu corazón, que empieza a salir de tu corazón. Y eso es lo que está tremendo. Eso es lo que necesitamos nosotros procurar que no suceda. Habla la lista de la contaminación o de las cosas que contaminan, habla de fornicaciones. La palabra del griego de este concepto se llama porneia. ¿A qué le suena? Pues pornografía, ¿sí? Pornografía, las fornicaciones, incluye el adulterio, incluye el incesto, de una manera espiritual, la idolatría, y todo esto es como le llama Marcos en esta lista, dice que son inmoralidades sexuales. Todo tipo de inmoralidad sexual se puede centrar en este concepto: pornografía, fornicación. La primera carta a los Corintios que escribió Pablo, en el capítulo 6, verso 9, dice: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. O sea, el mundo tiene un estilo de vida. El mundo quiere establecer un estilo de vida. Pero, ¿qué le hacemos a esto? ¿Lo borramos? O sea, ¿mandamos quemar todas las Biblias para que no lo diga? O sea, dice la Escritura, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ahorita en este momento, pues hay una costumbre, hay una moda de que todo se vale, de que no hay problema, de todo es válido, ¿no? Hace unos años en Holanda, ya les había yo dicho, en Holanda intentaron pasar una ley para que fuera legal o que no se persiguiera la relación con menores, ¿sí? La pederastia, y que fuera legal. Y hubo la iniciativa y fue al Parlamento y todo eso. O sea, en algunos casos, en diferentes países, hay iniciativas y muchas veces leyes que avalan ese tipo de situaciones. Y entonces tú dices: bueno, pero eso es allá. Pero ¿sabes una cosa? Lo que pasa allá, al rato llega acá. Porque así viene la costumbre del mundo. Entonces está hablando y dice: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y está hablando de varias formas de injusticia: los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, etcétera, 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 ¿no? Porque habrá quien diga: ay, no, fulanito nada más es afeminado. Con eso es suficiente para tener problemas con Dios. Ahora, que en un momento dado tú conoces a una persona que tiene esa costumbre, pues tampoco es para que le pongas cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque Dios ama a todo mundo. Si de repente llega a tu entorno una persona que tiene esas costumbres, pues, ¿sabes una cosa? Pues puedes tú compartirle los principios de Dios, ¿no? Porque hay que acordarnos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, en un momento dado, pues Dios nos está advirtiendo de las cosas que salen del corazón y que son las que contaminan al ser humano. También habla de los homicidios, que ya es que tiene que ver con los asesinatos y con las masacres que vemos de repente
que salen en el periódico, que llega alguien con un fusil y avienta balazos para todos lados y mata a montones de personas. Dice, del corazón salen esas cosas. ¿Por qué los mató? O sea, ¿qué había en su corazón que hizo que esa persona comprara su fusil, lo cargara y lo llevara a tal lugar donde se reúne la gente y abriera fuego contra todos? ¿Qué había en su corazón? Porque de su corazón salió esa acción. Y entonces Juan, capítulo 8, verso 44, nos da una enseñanza muy importante al respecto, que dice, ustedes, fíjense nada más, qué terrible, hablándole Jesús a los judíos y a los fariseos y a todos esos. Dice, ustedes son de su padre el diablo. O sea, ¿alguna vez tú le has dicho a alguien que es un hijo del diablo? A mí se me hace que eso debe ser una cosa que cale, ¿no? Que alguien te diga, ¿sabes qué? Tú eres un hijo del demonio, un hijo de Satanás, ¿no? Ahora, imagínate que eres un religioso que presumes de que conoces a Dios y que Dios se manifiesta en tu vida y de que tienes el conocimiento de la Escritura, y viene uno y te dice, tú eres un hijo del diablo. Imagínate nada más el shock en el que puso Jesús a toda esta gente. Tú eres un hijo del diablo. Dice, y los deseos de su padre quieren hacer. Dice, él ha sido homicida. ¿De quién está hablando? ¿Del diablo? ¿Está hablando de Satanás? Dice, él es homicida. Entonces, un pensamiento que surge del corazón de un ser humano para matar a otro, ¿de dónde viene? Del diablo. Dice, ustedes son de su padre el diablo. Dice, y las obras de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Desde el principio? ¿Cómo desde el principio? Desde el principio, porque cuando Dios creó al ser humano y le dio toda esa bendición para que pudiera tener y disfrutar su vida en el huerto del Edén, ¿quién vino a echar a perder el asunto? El diablo. ¿Cuál era la intención de Satanás ahí en esa serpiente? ¿Cuál era la intención? La intención era provocar la muerte de Adán y Eva. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? De este fruto no vas a comer, porque el día que comas de él, morirás. ¿Y qué vino diciendo la serpiente? No, pues sabe Dios que no morirás. O sea, no es cierto, es un argüende de Dios. ¿Cómo crees que vas a morir? Lo que pasa es que vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál era la intención del diablo? La intención del diablo era tronar la creación, la culminación de la creación de Dios, que somos nosotros. Entonces, Dios le había dicho a Adán, el día que comas de esto te vas a morir. ¿Y qué fue lo que pasó? Que comió, o sea, hicieron su picnic, Adán y Eva, tomaron del fruto que estaba prohibido, ¿y qué pasó? Murieron espiritualmente. Fueron lanzados fuera de esa posición de privilegio que habían tenido, que habían disfrutado, y pues tristemente fueron a trabajar, tuvieron que salir para trabajar y trabajar una tierra que no les estaba dando fruto. Dice, con el sudor de tu frente vas a trabajar. Dice, y te va a costar trabajo, no va a ser fácil. Y a la mujer le dijo, y ahora cuando tengas hijos vas a ver lo que son las amar a Dios en tierra de indios, ¿no? O sea, por eso no es tan fácil la maternidad, y está revestida toda esa situación con una condición de
de pérdida que no había en la condición ideal que Dios planeó para cada ser humano. O sea, si hubiera sido por el Señor, nosotros no hubiéramos nacido en México, Distrito Federal, hubiéramos nacido en el huerto del Edén. Esa era la intención de Dios. O sea, ¿qué problema tendría Dios? Ahí hubiéramos nacido todos nosotros y estaríamos de lo lindo disfrutando. Si cuando nos vamos de vacaciones disfrutamos así un tantito, aunque sea un fin de semana, ¿no? Ahora imagínate haber tenido una vida plena en el huerto del Edén. Hubiera estado sensacional, pero no, nos la perdimos. Y a veces decimos, no, ese Adán, qué mala onda. Pues ¿sabes qué? Somos iguales. Dios te da la oportunidad de que no hagas lo malo y lo haces. Somos iguales. O sea, no hay para dónde hacerse. Necesitamos nosotros comprender lo que Dios nos enseña en su palabra. Es del corazón de donde salen también los homicidios. Luego dice los robos, los hurtos. Y dice Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ya ven que algunos que va uno a cobrar y dice, venga la semana que entra. Y resulta que pues ya con ese dinero cuentas para la renta o ya cuentas para ir al súper o para la colegiatura del hijo y te dice, venga la semana que entra. Pues ¿cómo que venga la semana que entra? Pues ¿qué pasa, no? Muchas veces ya por un trabajo que ya ha sido devengado. Y bueno, lo que prohíbe Dios, dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. En Proverbios 24, en el verso 1 y 2, dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar. Su corazón piensa en robar. Dice, e iniquidad hablan sus labios. Entonces, Dios está diciendo que quienes tienen robo en su corazón son personas malas. No son inteligentes, no son astutos, son malos. ¿Sí? El mundo los ve como, ¡ay, qué inteligente! ¡Ay, qué arriesgado! ¡Qué aventado! El otro día salió en el periódico, ¿dónde salió? En la televisión. Entrevistaron a una señora. Resulta que hay unas compañías que retratan tu casa y la anuncian en internet para venderla, sin que tú te enteres. Y entonces llegan las personas que les gusta tu casa y dice, sí le gusta la propiedad, bueno, para apartarla necesitamos que nos haga un depósito de 300, 400 mil pesos para apartarla porque hay mucha gente que la quiere. Te ponen un buen precio de la propiedad y tú dices, oye, si tiene 2, 3 recámaras y vale esto, me conviene. Y resulta que nada más es pura tranza. Haces tu depósito, la gente bien intencionada, cándida, hace su depósito y resulta al rato que no era cierto, que tú ni sabías que andaban vendiendo tu casa en internet. O sea, gente que de continuo está pensando hacer lo malo, gente que quiere robar, que está pensando en su cama, y ahora ¿a quién robo? ¿A quién tranzo? Eso sale del corazón, eso es lo que contamina. Las avaricias, que es una forma de fraudulencia, extorsión, prácticas codiciosas. En primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Estaba hablando de los hijos de Samuel, precisamente. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué terrible situación. Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin avaricia. Dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora,
porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Maldades, otra vez las maldades. Génesis 13:13 dice, los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Job 11:20 dice, pero los ojos de los malos se consumirán. Entonces malo no es ser tan malo. No, pero dice Dios que tus ojos se van a consumir y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Híjole, eso está como novela de terror. O sea, ¿a quién se le puede antojar esta sentencia? ¡Qué barbaridad! Luego, Salmo 1:6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? Luego en la lista famosa de Marcos, ¿ya están todavía están aquí? ¿O ya se fueron? En la lista sigue el engaño, sigue la lascivia, la desvergüenza, sigue la envidia, el ojo maligno, sigue la maledicencia, que es Marcos 7, estamos viendo Marcos 7, sí, desde el 14 en adelante, desde el 14 hasta el 23. Pero entonces estamos viendo las maldades, ¿no? Maledicencia, que son injurias, que son blasfemias, ¿sí? Es una vilificación. Dice 1 Corintios 5:11, dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Dice, con estos ni comas. Entonces, pues hay que saber seleccionar, ¿no? Con quiénes andamos. A lo mejor es nuestro cuatazo de toda la vida, pero no nos conviene andar con ellos, porque aquí lo está haciendo bien claro del Señor, ¿no? Dice, con estos cuates ni comas. Bueno, también más adelante ahí en 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La soberbia también está en la lista. Bien sabemos, dice 1 Pedro 5:5, dice, jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces del corazón sale la soberbia y eso es lo que contamina. También la insensatez y los falsos testimonios, ¿no? Que es lo último de la lista. Y Éxodo 20:16 lo prohíbe, no hables contra tu prójimo falso testimonio. Y Proverbios 25:18 dice, martillo y cuchillo, saeta aguda, es el hombre que habla contra su prójimo un falso testimonio. Y acuérdense que esto Jesús lo sabía bien, porque muchos dieron falso testimonio en contra de él cuando lo arrestaron. Entonces, estas son las cosas, algunas dichas de una manera muy breve, muy fugaz, pero estas son las cosas que contaminan realmente nuestra vida. Entonces, si se trata de vivir sin contaminación, pues entonces hagamos una selección de nuestras actitudes, porque hay algunas que están ahí adentro. O sea, a lo mejor tú dices, no están todas. Qué bueno, pues no serían una bola de monstruos, ¿no? Qué bueno que no estén todas, pero a lo mejor hay alguna que piensas que no es tan mala.
Y lo importante es que nosotros pensemos como Dios piensa y que guiemos nuestra conducta de acuerdo con lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque al final de estos días, de nuestros días, Dios no nos va a preguntar a qué universidad fuimos, si fuimos, o en qué equipo o a qué equipo le íbamos, o qué acostumbrábamos comer, o en qué lugar trabajamos. O sea, el Señor nos va a preguntar qué hicimos con la palabra que Dios nos dio. ¿Qué hicimos con Jesucristo? Todo esto que vemos en la Escritura es Cristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y luego dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces al final de la vida no va a preguntarnos ni siquiera, oye, ¿y tú qué religión practicabas? Porque delante de Dios toda religión es fallida. Toda religión es fallida. No es que nosotros tenemos la religión. No, ¿sabes una cosa? Delante de Dios no hay esa diferencia. El único que vale para intermediar entre nosotros y Dios es Cristo. Entonces no se va a tratar de religiones. Es que yo era judío y hasta mis caireles, ¿no? Pues con todo y tus caireles, ahí te ves. Es que yo era cristiano y las alabanzas y... ¿Sabes una cosa? Si no eres de Cristo, hoy lo escribía yo en la lectura que estamos siguiendo, con respecto de Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces no se trata de religión, se trata de Cristo. Entonces no se trata de ser un buen religioso, se trata de ser un fiel seguidor de Cristo, ¿sí? Somos cristianos. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, no por religión, sino por convicción. Yo quiero que Cristo se vea en mí. Yo quiero que Cristo pueda decir de mí, mira nada más a fulanito o a perenganito, qué bien me está siguiendo, ¿no? Yo le quiero dar gloria a Dios. Así dice Isaías, dice, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. O sea que tú y yo existimos para gloria de Dios. No le estamos dando gloria a Dios, pues estamos faltando a nuestro propósito de vida. Y todas estas cosas que vimos, que comentamos, que surgen del corazón del hombre, son las que verdaderamente nos contaminan y nos pueden impedir permanecer en la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, hagamos una reflexión, consideremos estas cosas, no pensemos que no es tan malo, corrijamos nuestra vida cada día, ¿sí?